El canal está por llegar a los 100.000 suscriptores. Si aún no estás suscrito, hazlo porque haré un especial donde mandaré muchos saludos. Muy buenas, amantes de la cultura. Bienvenidos a un nuevo video de Hugox. En esta ocasión les hablaré sobre el Plan Cóndor. Para entender el Plan Cóndor debemos tener una noción de lo que fue la Guerra Fría, ya que existe una relación directa que no podemos pasar por alto. La Guerra Fría se desarrolló luego de la Segunda Guerra Mundial y se resume básicamente en que fue un conflicto entre el neoliberalismo versus el comunismo. Los máximos exponentes y líderes de estas corrientes eran los Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. Ambos países eran potencias mundiales y competían entre ellos en diferentes aspectos. Competían en lo económico, en lo social, en lo militar, en lo académico y hasta en lo deportivo. El ejemplo más claro fue la carrera espacial. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética contaban con las organizaciones espaciales más importantes del mundo. Otro aspecto primordial es la búsqueda de la hegemonía de estas potencias a través de la instauración de sus sistemas económicos, tanto capitalistas como comunistas. En tal sentido, el conflicto se centraba en la expansión de estos modelos socioeconómicos por todo el mundo. Sudamérica siempre estuvo aliada a los Estados Unidos, incluso desde la Segunda Guerra Mundial. Pues recordemos que el Perú y toda América del Sur se unieron a las fuerzas aliadas luego del ataque al Pearl Harbor, que fue la base naval ubicada en Hawái. Fue atacada por Japón y eso desencadenó que muchos países se unan para combatir a los nazis. Luego de esta Segunda Guerra Mundial, Sudamérica conservó su alianza con los Estados Unidos. ¿De qué manera? Instaurando y conservando el modelo del sistema capitalista y del Fondo Monetario Internacional. En este video hablaré de la situación de algunos países, pero primero veremos el caso del Perú. Acá, las buenas relaciones con Estados Unidos se vieron afectadas luego del golpe de Estado por parte de Juan Velasco Alvarado en 1968. Bajo el pretexto de la desaparición de la página 11 de un contrato petrolífero. Por cierto, te recomiendo que veas mi video sobre el escándalo de la página 11 y que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Velasco ingresa a Palacio de Gobierno y saca a la calle y en pijamas a Fernando Belaúnde. Lo deporta en un vuelo hacia Argentina, donde se queda exiliado. Desde ese momento se inicia el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Un gobierno izquierdista y nacionalista que se aleja bastante del concepto de nación aliada a los Estados Unidos. Por ese entonces, mientras gobernaba Velasco, el general Francisco Morales Bermúdez era ascendido a jefe del Estado Mayor. También ocupó cargos como el Ministerio de Hacienda y Comercio, la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Guerra y la Comandancia General del Ejército. Es decir, a Morales Bermúdez se le estaba otorgando mucho poder que podía aprovechar en cualquier momento en contra de Velasco. Y así fue. En 1975 Morales encabezó el llamado Tacnazo, que fue un golpe militar hecho desde Tacna contra el gobierno. ¿Por qué lo hizo? Según Morales Bermúdez, Velasco no estaba cumpliendo con el proceso revolucionario que se había trazado y también su gobierno se había convertido en un personalismo, o sea, el velasquismo era más popular que la ideología revolucionaria. Ante el Tacnazo, Velasco se vio obligado a dejar el poder porque no le quedaba de otra. Todo el poder militar apoyaba a Morales Bermúdez. Luego de esto, se suponía que Bermúdez iba a continuar con el proceso revolucionario, pero no. Todos los proyectos de Velasco fueron dejados de lado. Se cree que había un proyecto muy alocado, por cierto, de recuperar Arica y Tarapacá, ya que se disponía de un gran poder militar. Esto a Bermúdez no le interesó y su gobierno parecía que regresaba al concepto de nación aliada a los Estados Unidos. Lo único que no cambiaba era el hecho de seguir sumergidos en una dictadura militar. La llamada segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas se comenzaba a parecer a una dictadura derechista, pues el Estado se sometía a los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, aplicando paquetazos y reprimiendo las protestas sociales que se incrementaron producto de la inflación. De esta manera el disque gobierno revolucionario no tuvo nada de revolucionario. Estados Unidos podía estar tranquilo porque el Perú estaba retomando el modelo capitalista y reprimiendo cualquier insurgencia que se presentaba. Entonces, dentro de la Guerra Fría,
el Perú estaba haciendo las cosas tal y como a Estados Unidos le gustaba. Y en esta misma situación estaba casi toda Sudamérica. A mediados de los años 70 gobernaban puros dictadores. Augusto Pinochet, bajo un régimen militar, gobernaba una dictadura de derecha en Chile. Mientras que en Argentina, Jorge Videla había dado un golpe de Estado. En Paraguay, Alfredo Stroessner estaba enquistado en el poder desde 1954 y fue un dictador derechista que servía a los intereses de Estados Unidos. En Bolivia, Hugo Banzer Suárez encabezaba una dictadura que se declaró abiertamente anticomunista. En Uruguay, Juan María Bordaberry daba un golpe de Estado, mientras que en Brasil, Ernesto Geisel comandaba un régimen militar y anticomunista. Todas estas dictaduras fueron aprovechadas por la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. La CIA hizo un operativo para organizar las primeras reuniones entre funcionarios de seguridad de los países sudamericanos. Pero, ¿qué interés tenían en reunirse los funcionarios de seguridad de distintos países? Resulta que las dictaduras no gobiernan tranquilas todo el tiempo. Siempre existen opositores que son una piedra en el zapato. Pinochet, por ejemplo, secuestró a muchos opositores y los mandó al exilio a países vecinos. Pero le preocupaba el hecho de que esos desterrados estén conspirando desde su exilio. Entonces, los dictadores necesitaban establecer relaciones con todos los países para vigilar a los opositores expatriados. Estados Unidos sabía muy bien esto, sobre todo un señor llamado Henry Kissinger. Él era el secretario de Estado de los Estados Unidos y estaba obsesionado por mantener a Latinoamérica libre de comunismo y de cualquier otra corriente de izquierda. Entonces, en el marco de la Guerra Fría, Henry Kissinger ideó un plan que más adelante se llamó la Operación Cóndor. Dentro de esta operación, la CIA apoyó los golpes de Estado latinoamericanos hechos por líderes de derecha. En el año 1975, la CIA invitó a una reunión en Virginia al jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, quien era Manuel Contreras. En dicha reunión, Contreras fue instruido para comunicar a los dictadores sobre el Plan Cóndor y ponerlo en marcha. De esta manera, Manuel Contreras aparece como el creador del plan, pues regresó a Chile y reunió en secreto a los líderes de los servicios de inteligencia militar de 5 países: Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile. Los demás países de Sudamérica no participaron en ese momento, pero lo hicieron después, de manera esporádica. Cuando estaban todos los líderes reunidos, el 25 de noviembre de 1975, se orquestó el Plan Cóndor para perseguir y eliminar a opositores de izquierda y a contendientes políticos principalmente comunistas. ¿De qué forma iban a conseguir reprimir a la izquierda? Mediante el intercambio de información entre los países del Cono Sur sobre los subversivos. Y así fue. Las Fuerzas Armadas de los distintos países participantes organizaban operativos de inteligencia. Y dado que en la región reinaban las dictaduras, los ejecutantes se desplazaban libremente en el territorio de los países vecinos para secuestrar, desaparecer o asesinar personas a su entero gusto. En breves palabras, el Plan Cóndor era terrorismo de Estado en su máxima expresión. Ejecuciones extrajudiciales, violaciones de derechos humanos. Los agentes de la CIA podían ingresar libremente a tu país y pasearse por tu barrio. O sea, imagínate que tú vives en esa época y un día haces una huelga contra el gobierno. Olvídate, al día siguiente desapareces. Así, te secuestran en secreto y te llevan a un centro de tortura. Te llevan a los automotores Orleti. ¿No sabes qué es eso? Búscalo en Google y verás. Teniendo en cuenta que todo esto tuvo lugar en el marco internacional de la Guerra Fría, la CIA era la principal financista y asistente. Los crímenes más escandalosos fueron el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa en Argentina, el asesinato con coche bomba de Orlando Letelier en Estados Unidos, también el expresidente boliviano Juan José Torres, Joaquín Centeno Anaya, embajador de Bolivia, asesinado en París, la desaparición y asesinato de 119 opositores al gobierno de Pinochet fueron exterminados mediante la Operación Colombo en 1975, esto dentro del Plan Cóndor, que incluía los vuelos de muerte, donde los opositores eran lanzados desde aeronaves a los mares o ríos.
En el Perú gobernaba Francisco Morales Bermúdez, quien, a pesar de haber negado que el Perú fuera parte del Plan Cóndor, se sabe que él mandó a secuestrar a 13 opositores de ascendencia italiana, a quienes deportó a un centro de tortura en Argentina. Esto provocó que años más tarde la justicia italiana pida su extradición. Morales Bermúdez fue condenado a cadena perpetua en enero de este año, 2017, junto a otros exmilitares de Bolivia, Chile y Uruguay. Los militares que quedaron impunes fueron Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner, de Paraguay. Para terminar este video, les cuento que en el año 1992 se encontró documentos redactados durante la dictadura paraguaya de Alfredo Stroessner. Estos documentos fueron denominados los Archivos del Terror. Según estos Archivos del Terror, el Plan Cóndor dejó un saldo de 50.000 muertos, alrededor de 30.000 desaparecidos y 400.000 presos. Esto sin contar las torturas, exilio, persecución y vigilancia a los opositores políticos. Si este video te resultó informativo, compártelo en tus redes sociales para que más personas conozcan nuestra historia. Mira la entrevista que me hicieron en una radio local. El video lo encuentras en mi canal secundario. No olvides suscribirte, que pronto llegaremos a los 100.000. Sígueme en Facebook, Twitter e Instagram. Los enlaces directos están en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.